Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a explicar acerca de lo que son las redes sociales y cuáles son los tipos de redes que podemos encontrar de acuerdo a sus contenidos, a sus características principales, y les explicaré un poco cuáles son esas características. Entonces, empezamos. Cuando hablamos de red social, nos referimos siempre a una estructura social donde interactúan personas o instituciones y que tienen una relación entre ellas basada en alguna afinidad específica. Esta afinidad podría ser una o podrían ser varias. Entonces de eso se trata una red social. Ahora vamos a mirar cuáles son los diferentes tipos de redes sociales que podemos encontrar. La primera forma de red social que podemos encontrar es una a la que le llamamos red social horizontal o redes sociales horizontales. Estas son las mismas también llamadas redes sociales generalistas o genéricas y tienen como características principales que los usuarios pueden no tener alguna característica en común, es decir, no todos los usuarios van a tener la misma característica en común. Los contenidos que vamos a encontrar en estas redes son bastante diversos, enfocados a muchísimos tipos de temas, y su finalidad va a ser crear una red de personas específicamente. Un ejemplo muy claro de lo que es una red horizontal, una red social horizontal, es Facebook. ¿Por qué? Porque allí encontramos cualquier tipo de temas, encontramos noticias, encontramos memes, encontramos de todo tipo de información, fotos de viajes de las personas, información incluso que de pronto a algunos de los contactos no le interesaría. Entonces por eso se dice que no hay una característica que defina a todas estas personas más allá de querer crear una red o una serie de contactos dentro de esta. La otra forma de red social que encontramos es las redes sociales verticales. Estas redes sociales sí tienen ya definida una característica principal que va a unir a las personas, a los usuarios que ingresan a estas. Y pues no solo hablamos de usuarios, sino también de instituciones. Los contenidos van enfocados a un tema principal, a un tema específico que se trabaja de forma general. Por ejemplo, en este caso encontramos redes como LinkedIn, que se dedica a el tema profesional. Entonces, vamos a encontrar siempre contenidos que están muy relacionados a todos los temas profesionales. Y de todas formas, la finalidad de estas redes sociales también es la de crear una red de personas o incluso de personas y de instituciones. Las redes verticales, además, las podemos dividir en profesionales y de ocio. Entonces, en las profesionales, como ya les mencioné, LinkedIn es una de ellas, donde podemos establecer relaciones profesionales a nivel persona a persona, persona a empresa o empresa a empresa. ¿Esto qué significa? Que ya no solo los usuarios de estas redes van a ser personas, sino también instituciones. Podemos hablar de empresas o de cualquier otro tipo de institución. Y va a haber interacción incluso entre empresas o entre instituciones a través de este tipo de redes. Luego encontramos lo que son las redes verticales de ocio, donde vamos a encontrar específicamente un tema que va a hacer que los usuarios estén ligados, y este casi siempre es el entretenimiento. Entonces podemos hablar de redes sociales de videojuegos, de música, de deportes o de cualquier otro tipo de actividad que sea la que atrae a los usuarios hacia esta red. Finalmente, encontramos que puede existir una mezcla de estas dos, lo que son redes profesionales y redes de ocio.
Existen varias redes en las que esto sucede de cierta forma, incluyendo precisamente Facebook, aunque Facebook es considerada de forma inicial como una red horizontal. Ahora pasamos a una clasificación de redes distinta. Ya no vamos a hablar de horizontales y de verticales, sino que nos vamos a enfocar en tres puntos distintos. El primero es la temática, el interés común que existe entre los usuarios, por lo cual ingresan a esta red. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Twitch, estamos hablando de que las personas que se meten en estas redes porque están interesadas en los videojuegos principalmente, que es a lo que está enfocada esta red actualmente. Tenemos también lo que es la actividad. En la actividad hablamos de las funciones que tiene la red y la interacción que puede tener el usuario con la red como tal y con los usuarios que se encuentran en esa red. Y finalmente el contenido compartido. Entonces podemos hablar de videos, de fotos, etcétera, que ya lo miraremos un poco más detenido a continuación. Entonces tenemos como primer punto la temática. Existen muchísimas temáticas en las que podemos interactuar nosotros y una de ellas es precisamente las aficiones. Entonces, las aficiones se refieren a que los usuarios comparten pasión por una actividad concreta, normalmente de ocio. Como les mencionaba hace un rato, Twitch es una red que está precisamente creada para el tema de los lives, de videojuegos y este tipo de cosas. Y por lo general los gamers son los que están más interesados en pertenecer a este tipo de redes. Existen muchas otras a nivel de deportes también. Por ejemplo, hay una que se llama Athlinks, que se refiere a natación y atletismo, precisamente. Entonces ahí encontramos tanto aficionados de estos deportes como los que los practican directamente. Luego de esta tenemos la identidad cultural. La identidad cultural se refiere a movimientos, por ejemplo, de globalización, movimientos migratorios, viajes de bajo costo, en fin, muchísimas temas que tienen que ver con la identidad como tal. Por ejemplo, en España hay una que se llama Spaniards, que es una comunidad virtual donde los españoles se reúnen y, por ejemplo, también está AsiaNave, que es enfocada más hacia los asiáticos americanos. ¿Sí? Entonces, también incluso por el país de origen podemos encontrar redes sociales. De pronto, por el tipo de raza, digamos, afros, digamos, latinos, digamos, anglosajones. Entonces, también existen esas redes más específicas y ahí es donde va el tema de identidad cultural. Ahora, respecto a movimientos sociales, podemos encontrar que también existe dinamismo en este tipo de redes y tiene que ver, por ejemplo, con temas políticos, con temas de ayuda a un sector específico, digamos, personas en estado de vulnerabilidad a nivel económico, a nivel social, a nivel religioso. En fin, existen muchísimos diferentes aspectos respecto al tema social que pueden ser la base de una red social. Por ejemplo, existe una que se llama Care2, donde las personas llevan un tema de ecología, una forma de vida ecológica y activismo social. Nextdoor es otra donde se incentiva la convivencia para que, digamos, se disminuya todo el tema de la soledad de las personas. Luego aparecen lo que son las redes por contacto. En contacto la más clara para explicar esto sería, por ejemplo, Tinder, donde lo que haces es buscar personas para, digamos, establecer relaciones, para conocerse personalmente principalmente, es lo que se hace en Tinder. Y pues de esa forma sería el tema del contacto. No significa que en otras redes no se pueda hacer, porque por ejemplo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en cualquier red es posible establecer contacto con otros usuarios y hacerlo luego
de manera personal, ¿sí? Offline, pero pues Tinder está muy enfocada específicamente a este tipo de cosas, ¿vale? También tenemos redes como Busu, donde lo que se busca es enseñar y aprender idiomas. También está, por ejemplo, en Cataluña hay una que se llama Aparelat, donde pues precisamente la idea es aprender y enseñar el catalán, es digamos el idioma que se maneja en esa zona. Y estas son pues las redes sociales enfocadas a lo que son los idiomas. También tenemos redes sociales para compras y pues una clara eh, opción de esta sería Amazon, donde ya ha creado Amazon Spark y pues es simplemente para hablar acerca de los productos que puedes conseguir, costos, su calidad, la atención de los vendedores, en fin, todo ese tipo de cosas. AliExpress tiene también, por ejemplo, una zona de su aplicación en la que con tu usuario de AliExpress puedes publicar información, puedes seguir marcas, puedes comentar acerca de productos, acerca de las tiendas, de los vendedores, en fin, muchísimas cosas que permiten que se pueda hacer este tipo de trabajo. Entonces esas serían las de las compras. Ahora vamos a pasar a las redes sociales clasificadas por actividad. La primera que tenemos es la de microblogging. Microblogging básicamente es crear un blog, o sea, compartir artículos o mensajes o comentarios un poco más eh, extensos. Sería a lo que hablamos cuando hablamos de blog. ¿Sí? Un blog es básicamente una página donde una persona o una marca publica artículos relacionados a lo que ellos hacen y con la intención casi siempre de mercadear tanto la marca comercial como la marca personal, dependiendo de qué sea el blog. Entonces, microblogging lo que busca es compartir precisamente comentarios, informaciones de manera bastante compacta, bastante corta. Y el ejemplo principal de esta sería Twitter, donde nosotros podemos compartir mensajes de 280 caracteres, perdón. ¿Sí? Entonces, esa sería el microblogging. Se le llama micro por lo que la información es muy compacta, muy pequeña. Tenemos también las de juegos, donde nosotros podemos precisamente relacionarnos con otros jugadores o jugar directamente con ellos. Y pues ya les mencionaba, Twitch y World of Warcraft son un par de ellas. En cuanto a geolocalización, podemos hablar de Foursquare, por ejemplo, donde los usuarios comparten información acerca de sitios que encuentran en sus ciudades, en sus localidades. Eh, Hablemos de museos, hablamos de restaurantes, de bares, de todo tipo de sitios donde se dejan los comentarios, sean positivos o negativos, sobre el lugar, donde se puede conocer incluso precios y muchas otras cosas, y obviamente su ubicación en la localidad o en la zona. Y los marcadores sociales se refieren precisamente a almacenar y clasificar enlaces compartidos con otras personas. ¿Cómo así enlaces? Hipervínculos, simplemente es eso, donde los usuarios pueden votar y comentar sobre la información que se encuentra en esos links. Hay varias de estas y un par de ellas como ejemplo serían Dig, que se escribe D-I-G-G, y Delicious. Entonces, de esa forma podemos nosotros también clasificar las redes sociales a través de la actividad que se desarrolla dentro de ellas. Finalmente, por el contenido compartido. Podemos hablar, por ejemplo, de fotos, que ya lo mencionaba hace un rato. Eh, por ejemplo, Flickr, Pinterest, son ejemplos típicos. Instagram incluso también es basada principalmente en fotos. Tú no puedes compartir en Instagram nada si no utilizas una foto o un video. Entonces ahí entramos ya a lo que son los videos y podemos hablar de Vimeo, de Dailymotion, de YouTube, que es la principal red de videos a nivel mundial. Y luego tenemos música.
En música podemos hablar de Groove Shark, por ejemplo, podemos hablar de Spotify, de Last.fm, eh, podemos hablar de muchas redes, Deezer incluso, donde las personas eligen sus playlists y todo este tipo de cosas, se pueden seguir, conocer cuál es la música que le gusta a los contactos que tienen dentro de esta red y demás. Tenemos las de presentaciones, cuya máxima exponente sería SlideShare, que al principio era solo para compartir presentaciones, pero ya hoy día también se pueden comentar, se pueden compartir con otros usuarios de la red y seguir los contenidos de otras personas. Para red de noticias, pues existen también donde están especializadas en la parte de noticias, pero los temas pueden ser diversos, ¿no? Digamos, no es un solo tipo de noticias, puede haber temas de deportes, temas de política, temas culturales, en fin, muchas cosas, pero siempre enfocado en el tema principal que es la noticia. Para estos, en España existe una, por ejemplo, que se llama Menéame y pues es bastante reconocida en el país. En cuanto a temas de lectura, no es lo mismo hablar de una página donde conseguimos libros para leer a hablar de una red social como tal. Entonces, el ejemplo sería Library Thing. También tenemos Goodreads como ejemplos de lo que son redes sociales eh, acerca de gustos, preferencias literarias, y donde los usuarios pueden crear su propia biblioteca respecto a los libros, respecto a temáticas de la literatura, a los diferentes tipos de contenidos que hay en los libros, y se pueden compartir a través de esta red todo este tipo de informaciones e incluso los libros, obviamente teniendo en cuenta todo el tema de derechos de autor. Entonces, de esta forma terminamos lo que tiene que ver con los tipos de redes sociales y cuáles son las características que estas presentan. Si les gustó el video, por favor le dan me gusta, sigan el canal, voy a seguir compartiendo temas acerca de lo que es el marketing digital, redes sociales y también otros temas sobre tecnología y el uso de herramientas ofimáticas y otros softwares. Muchas gracias por su atención. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones de cada vez que publique algún video. Chao, chao.